Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por la gracia asombrosa, por el mensaje simple de esa canción. Y, oh Señor, cuán grande es saber que ni siquiera hemos comenzado a experimentar lo que tú has preparado para nosotros. Por toda la eternidad viviremos y nos regocijaremos en la gloria de la gracia plena. Gracias, Señor, por todo lo que tú significas para nosotros. Y, Señor, conforme vemos la palabra en esta noche, que hablemos como alguien que habla según las palabras de Dios, que nuestros corazones estén sensibles y que seamos guiados por el Espíritu de Dios, que Él sea nuestro Maestro. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12. El mensaje de esta noche es el tercer mensaje acerca del tema de los dones del cuerpo. Estamos en una serie que no ha sido planeada, pero que simplemente sucede semana por semana, una de esas cosas no planeadas que obviamente el Señor había planeado a lo largo de la eternidad. Estamos en el tercer mensaje de los dones del cuerpo. Hablamos del cuerpo de Cristo, el testimonio del cuerpo y los dones del cuerpo. Hemos estado estudiando el cuerpo de Cristo y cómo debe funcionar en unidad y en amor. Y esas son las dos palabras clave para entender el cuerpo de Cristo, en unidad y en amor. Y si funciona en unidad y en amor, va a ser edificado, va a madurar, va a estar edificando. Y por el cuerpo de Cristo, al usar la palabra o el término el cuerpo de Cristo, queremos referirnos a todos los cristianos amándose y sirviéndose los unos a los otros y de esta manera siendo edificados. Y cuando somos edificados en ese tipo de unidad y en ese tipo de amor, entonces nuestro testimonio al mundo será eficaz. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, oro porque sean uno, para que el mundo conozca que el Padre me ha enviado. Nuestro testimonio depende de la unidad y el amor. Ahora, para que el cuerpo sea edificado, para que pueda dar testimonio, Dios le ha dado al cuerpo ciertas cosas. En primer lugar, Él le ha dado a ciertos hombres dotados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él no solo le ha dado ciertos hombres dotados, sino que ha dado ciertos dones de gracia o ciertos dones espirituales a cada uno de los creyentes. Y hemos estado hablando acerca de estos dones, y a través de estos dones, a todo creyente, el Espíritu Santo se manifiesta a sí mismo al cuerpo entero. Ahora, si usted está entrando en este momento, en este punto de la serie, lo alentaría a que escuche los sermones que hemos estado estudiando y sepa usted dónde estamos para que usted entienda este tema que tiene una importancia absolutamente crítica. Ahora, hemos estado hablando entonces de los dones a través de los cuales el Espíritu ministra al cuerpo. Entonces Dios ha dado dos cosas al cuerpo de Cristo. Hombres dotados, especialmente llamados apóstoles, profetas, fueron ministerios de fundación y han cesado. Y después seguidos por evangelistas, maestro y predicador. No solo hombres dotados, sino dones. Y cada uno de los creyentes tienen ciertos dones mediante los cuales ministran el uno al otro para llevar a la madurez completa al cuerpo entero. Ahora, hemos estado estudiando estos dones y también hemos estado estudiando los principios mediante los cuales los dones funcionan. Hemos visto claramente cómo estos dones se complementan los unos a los otros y cómo resultan en un cuerpo que se está edificando. También hemos visto que cada uno de estos dones fue completo y pleno en Cristo mismo, y que nosotros como cuerpo debemos ser la continuación de la vida de Cristo, de tal manera que Dios nos ha dado a todos todo don básico que Cristo mismo tuvo para que nosotros seamos de manera plena la continuación de la vida de Cristo. Ahora, para tener una unidad saludable, entonces, lo cual significa un testimonio saludable, para que tengamos una verdadera unidad de amor, para tener un verdadero ministerio positivo, entonces debemos ministrar nuestros dones los unos a los otros para que seamos edificados. Si no ministramos, el cuerpo es afectado, el cuerpo es paralizado. Algunos miembros no están funcionando y los otros tienen que compensar y el cuerpo entero de Cristo empieza a cojear. E incidentalmente, ese es exactamente
el caso en la actualidad. Y como resultado de un cuerpo que está afectado, cojeando, paralizado, dividido, desconectado, estamos en medio de la ruina de un testimonio destrozado en el mundo. El mundo no puede ver nuestro testimonio debido a que nuestra unidad es el criterio y nuestro amor. Y debido a que la unidad y el amor no es obvio en el cuerpo de Cristo, el mundo no tiene los estándares correctos mediante los cuales nos puede juzgar. Ahora, en mensajes previos hemos dicho tres cosas. Número uno, el cuerpo necesita ser uno y amar. Número dos, los dones llevan a ese punto. Número tres, descubra su don y úselo. Eso es básicamente lo que hemos estado diciendo. Para que el cuerpo funcione, tiene que haber unidad en amor, dones que contribuyen a la unidad y contribuyen al amor. Descubra su don, descúbralo mediante oración y la llenura del Espíritu y use su don. Cuando todos nosotros operamos nuestros dones en la energía del Espíritu, entonces nos edificamos unos a otros para llegar a la madurez plena y así el cuerpo madura y nuestro testimonio es poderoso. Ahora, específicamente, hemos comenzado a enumerar los dones que son enlistados en 1 Corintios 12 y también en Romanos 12. La última vez hablamos de los dones permanentes. Dijimos que hay dos categorías de dones, permanentes y temporales. Los dones permanentes son para edificar al cuerpo y todavía edifican al cuerpo. Los dones temporales fueron para confirmar la palabra de los apóstoles y profetas y han cesado con el cese de los apóstoles y profetas. Ahora, debido a que la semana pasada cubrimos todos los dones permanentes, eso nos deja que en esta noche cubramos los dones temporales, los cuales no fueron diseñados para la edificación del cuerpo, como veremos, sino que fueron diseñados para confirmar el testimonio de los apóstoles y profetas que de hecho estaban declarando la palabra de Dios. Ahora hay 4 de estos dones enlistados en las Escrituras. No tienen una función continua en el cuerpo. Existieron para la era apostólica y fueron diseñados para los incrédulos, no creyentes, para que los incrédulos pudieran ser convencidos por estos milagros, que de hecho la palabra de Dios estaba siendo hablada por las bocas de los apóstoles y profetas de la primera iglesia. Ahora, el punto es obvio. Si usted tenía una multitud de personas hablando y no había un estándar mediante el cual pudiera juzgarlos, nadie sabría qué creer y entonces, junto con los que hablaban la verdad, junto con los verdaderos apóstoles y los verdaderos profetas, habían ciertos milagros para que la gente fuera convencida que ellos de hecho hablaban la palabra misma de Dios. Ahora quiero repasar este concepto con usted por tan solo un momento, y si usted me acompaña a Marcos 16, ese es el último capítulo en el libro de Marcos, y no voy a entrar a un estudio crítico para determinar si esto pertenece a este punto o no. Supongamos por un momento que pertenece a este punto. E incidentalmente, hay 9 evidencias en base a 2 nuevas tesis que acaban de ser escritas, con 9 evidencias de manuscritos, que la última parte de Marcos pertenece al texto. En caso de que usted no supiera si no solía pertenecer o algunas personas no pensaban que pertenecía, no se preocupe. Ese es el problema de otros. Pero notamos en el versículo 17, y él está hablando aquí a los 11 discípulos, él dice ahí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ahí tiene usted algunos milagros que van a certificar la predicación inicial de los apóstoles, y la gente que responderá a los apóstoles en esa fase inicial de la iglesia va a ver que van a suceder milagros. Ahora usted llega al versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Esto es a los 11, y añade, y se sentó a la diestra de Dios. Esa es la ascensión. Versículo 20. Y ellos saliendo, estos son los apóstoles, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Para eso eran. Ahora observe 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, y ahí hay un versículo muy importante, verdaderamente las señales de un apóstol. Ahora observe, las señales de manera específica le pertenecían a los apóstoles. Las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales, prodigios y milagros. Dunamis, obras dinamita. Ahora, observe a quién le pertenecen las señales ahí. A los apóstoles. Señales de un apóstol. Esa es una designación específica para los milagros. Ahora veamos otro versículo en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, 3. Ahora dice esto, y esto es muy importante.
¿Cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora escuche lo que sucede después de esto, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿acaso el mensaje de salvación no fue inicialmente hablado por Cristo mismo? Claro, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes serían? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿A quién se refiere los ellos? A los apóstoles. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos, y aquí está la clave, del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, ahí lo tiene, amigos míos. Los apóstoles hicieron milagros para confirmar la palabra. Los milagros de hecho le pertenecen a los apóstoles, y aquí dice que ciertos repartimientos o dones del Espíritu fueron para los apóstoles. Ahora, cuando usted llega a 1 Corintios 12 y ve los dones milagrosos, usted sabe entonces que esos son los dones de los que se habla como las señales, prodigios y milagros que le pertenecen a los apóstoles con el propósito de confirmar la palabra y establecer su veracidad en las mentes de las personas que no tenían otro estándar. Y como usted puede ver, esto es realmente lo que Nicodemo quiso decir cuando vino a Jesús y dijo, yo sé que tú vienes de Dios porque ningún hombre puede hacer ¿qué? Las cosas que tú haces, excepto porque Dios estuviera con él. En otras palabras, las señales y milagros en la vida de Cristo certificaron el hecho de que él estaba hablando por parte de Dios. Y lo mismo fue el caso de los primeros apóstoles. No tenían otro estándar. No había palabra escrita de Dios. Todavía no estaba el estándar acumulado del Nuevo Testamento. Entonces las señales se volvieron la confirmación de la palabra. Esas señales debían ratificar o establecer la verdad. Ahora, en la primera iglesia, este era un componente necesario de la predicación y enseñanza de los apóstoles y los primeros profetas. E incidentalmente, estos dones fueron evidentemente transmitidos de los apóstoles a otros profetas de la primera iglesia al imponerles las manos. No hay indicación en ningún lugar en el Nuevo Testamento de que una persona tuviera esos dones fuera de que se llevara a cabo mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Entonces, fue un ministerio directo dirigido a los apóstoles y los profetas iniciales de la primera iglesia. Warfield, uno de los más brillantes eruditos bíblicos que jamás vivió, dijo lo siguiente, y cito, estos dones milagrosos fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes con autoridad por parte de Dios al establecer la iglesia. Su función de esta manera los confinó de manera distintiva a la iglesia apostólica y de manera necesaria dejaron de existir con ella. Fin de la cita. Ahora, ciertos pasajes de manera específica asocian estos dones milagrosos del Espíritu con la obra de los apóstoles. Y les voy a dar un par de ilustraciones. Uno es el capítulo 14 de Hechos. No lo busque, simplemente escríbalo. Hechos 14, versículo 3. En Hechos 14, 3. Mucho tiempo, por lo tanto, permanecieron hablando con denuedo en el Señor, quien dio testimonio de la palabra de su gracia. Ahora, aquí hay algunos profetas y están hablando la palabra del Señor, y aquí está la clave. Y el Señor dio testimonio de la palabra de su gracia. ¿Qué fue lo que el Señor estaba haciendo? Confirmando la palabra, ¿verdad? ¿Cómo dio el testimonio? Él concedió que señales y maravillas fueran hechos por sus manos. ¿Se da cuenta? En otras palabras, la manera en la que el Señor certificó la veracidad de su palabra fue al concederle señales y maravillas o milagros. Ahora estas obras incidentalmente describen la actividad de Pablo y Bernabé cuando llegaron a la ciudad de Iconio durante el primer viaje misionero de Pablo, y en ese punto las señales y milagros fueron concedidos a ellos como apóstoles y profetas para proclamar la verdad de Dios y que fuera verificada. Dios literalmente verificó su palabra al darle la capacidad de hacer milagros. Ahora hay otro versículo que nos dice lo mismo, y ese es Romanos 15:15. De nuevo, simplemente se los leo. Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. En otras palabras, solo estoy hablando lo que Cristo me dice que hable. Pablo dice, ahora observe esto,
y él reitera de nuevo, porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, escuche esto, y con las obras. Y aquí está la clave, con potencia de señales y prodigios. En otras palabras, Pablo dice, mi ministerio es verificado mediante las señales y prodigios. Esta área entera de milagro no tenía nada que ver con los creyentes. Tenía que confirmar la palabra a los incrédulos. Ese es el punto. Muy bien, entonces a partir de esos pasajes hemos aprendido que el propósito y función de los dones milagrosos especiales del Espíritu era de certificar a los apóstoles como mensajeros verdaderos del Dios verdadero y de esta manera confirmar el Evangelio de salvación en la mente de los incrédulos. Incidentalmente, como un aspecto satélite, también ayudó a los creyentes a tener más fe cuando ellos veían esos milagros. Ahora, quiero añadir rápidamente que la iglesia en la actualidad ya no necesita este tipo de confirmación. No necesitamos milagros como un estándar mediante el cual verificamos la declaración de alguien. No necesitamos que alguien se ponga de pie y le predique y después haga un milagro y entonces así sepamos que él está hablando la verdad. Tenemos otro estándar. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Cuando alguien se pone de pie a predicar, no tenemos que esperar un milagro. Meramente lo evaluamos a la luz de la palabra de Dios. Si él encaja con la palabra de Dios, ese es el estándar. Si no, entonces sabemos que no es un verdadero maestro, sino un maestro falso. No necesitamos milagros de confirmación. Aquí está nuestra confirmación. Juzgamos mediante la palabra de Dios. Recuerdo Lucas capítulo 16, versículo 31, cuando la palabra dice, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levantare de los muertos. Si la palabra de Dios como estándar no es lo suficiente en su mente, si no es la suficiente evidencia para ellos, los milagros no van a servirles. Ahora, que las Escrituras están completas y usted no puede quitarle y tampoco le puede añadir, está completa y es total como Dios diseñó que fuera, es nuestro estándar. No necesitamos milagros de confirmación. Son irrelevantes, inmateriales e innecesarios. Ahora, permítame añadir un comentario. En los hombres dotados en la iglesia, usted sabe, habían dones y habían hombres dotados. El maestro, los evangelistas y el pastor, los cuales son los que todavía existen. Y el apóstol y profeta, como vimos la semana pasada, eran el cimiento, la fundación, ¿verdad? Y usted no coloca el cimiento en el piso 20. Entonces, pertenecen al primer siglo. Pero en los hombres dotados todavía está el ministerio continuo que edifica el cuerpo. No hay un don de confirmación milagroso que se menciona en Efesios 4, en donde los hombres dotados son mencionados. En ninguna de las cartas de Pablo, de Corintios en adelante, Corintios es la única que menciona estos, en ninguna otra de las cartas de Pablo, él dice que los pastores, evangelistas o maestros deben tener alguno de estos tipos de dones. Ahora, amigo mío, si esos dones eran los dones de confirmación de la palabra y todavía los necesitamos, entonces le pertenecerán a los hombres que predicaran la palabra, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el punto de dar dones de confirmación a personas que no son predicadores? No tendría sentido. Si de hecho estos dones todavía existieran, entonces deberían pertenecerle a los más grandes predicadores y maestros en el mundo, porque ellos son los hombres que están hablando y son los hombres cuyo mensaje debe ser confirmado, ¿no es cierto? Y entonces si esos dones todavía existieran, pertenecerían a maestros bíblicos dotados, no a personas que están errando en su doctrina y conduciendo una especie de emocionalismo extraño bajo una tienda de campaña. Y usted puede ver el mundo que nos rodea y no va a encontrar a un solo maestro bíblico dotado en el grupo de aquellos que promueven una teología dispensacionalista premilenarista que tiene algo que ver con este tipo de dones. No hay ninguno. De hecho, hay una unanimidad total de acuerdo en que estos dones no pertenecen a nuestro día. Siempre hubieron dones de confirmación para que los incrédulos confirmaran o verificaran la palabra. Y como consecuencia, si todavía estuvieran existiendo en la actualidad, no le pertenecerán a mujeres en primer lugar, porque las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. Y eso está en 1 Corintios 14, y se refiere a las lenguas. Y amigos míos, si eso se llevara a cabo, 95% del movimiento terminaría. Y entonces los dones de confirmación, si fueran dones legítimos, pertenecerían a grandes maestros bíblicos y, como contraste, no les pertenece a ellos. No son los que son los curanderos autoestilizados o los que dicen hacer milagros en absoluto. Entonces,
Hemos visto que los dones de señales fueron para la época apostólica y cuando los apóstoles y profetas los usaron, eran para confirmar la palabra y cuando los apóstoles y profetas dejaron de existir, también dejó de existir la necesidad de confirmación porque la Biblia entonces se volvió en el estándar. Esos dones nunca fueron diseñados en ningún momento para que le pertenecieran a la edificación del cuerpo. No son parte de ello en absoluto. Muy bien. Ahora veamos 4 de los dones temporales de señales específicos. Y están aquí para nosotros en el versículo 10. Y algunos repetidos en el versículo 28, los puede ver. Número 1 es el don de milagros, versículo 10. A otro el hacer milagros. Ahora, ¿cuál es el don de milagros? Vamos a hablar de esto por un momento. Decir que los milagros han cesado no sería verdad y quiero apurarme a decir eso. Cuando digo que el don de milagros ha cesado, no quiero decir que Dios ya no hace milagros. Dios es el Dios de los milagros. Dios está haciendo milagros el día de hoy por todos lados. No creo que pase un solo día en el que no vemos a Dios hacer un milagro en nuestras propias vidas. Los milagros suceden por todo nuestro alrededor. El milagro más grande que Dios jamás hizo fue tomar a un alma enferma, degenerada, pecaminosa, camino al infierno, y la volteó y le dio vida de tal manera que se convierte en un ciudadano del cielo. Ese es el milagro más grande que jamás Dios hizo y lo hace constantemente. Y hay otros milagros, todo tipo de milagros que Dios hace. Eso no quiere decir que el don de milagros existe todavía. No es un don a través de una persona ya en la actualidad. Dios todavía hace milagros mediante su diseño soberano como resultado de la oración, pero no es lo mismo como el don apostólico de milagros. Ahora, nuestro Señor, y permítame hablar de esto por un momento, nuestro Señor hizo muchos diferentes tipos de milagros, incluyendo el resucitar a los muertos. Y estas fueron pruebas de su deidad. Eran para verificar que Él era el Mesías. Eran para corroborar su declaración de que Él era el Hijo de Dios. Por ejemplo, como vimos en esta mañana, Él dijo, yo soy el pan de vida, y Él hizo pan. Él dijo, yo soy agua viva, y Él hablaría de un agua que Él podía dar que era como ninguna otra agua. Él diría, yo soy la luz del mundo, y Él dio vista a ojos ciegos y dio luz a almas ciegas. Él decía, yo soy la resurrección y la vida, y Él entonces resucitaba a alguien de los muertos física y espiritualmente. Él estaba verificando sus declaraciones mediante milagros. Nuestro Señor entonces los hizo, pero es interesante que nosotros señalemos, creo yo, que tuvieron un efecto muy limitado, ¿no es cierto? Digo, hizo los milagros constantemente en frente de Israel, y ellos no creyeron en Él. Finalmente ellos concluyeron que hizo sus milagros por el poder ¿de quién? De Belcebú, de Satanás. Entonces tuvieron un efecto muy limitado. Y no solo tuvieron un efecto limitado con Cristo, sino que también tuvieron un efecto limitado con los apóstoles y los profetas, muy limitado. El echar fuera al espíritu malo de la que adivinaba fue la causa directa de todos los problemas en Filipos. Cuando ese milagro sucedió, causó tal caos en Filipos que usted sabe lo que sucedió en últimas. La restauración de la persona coja en Listra por parte de Pablo pareció haber tenido un gran efecto en la gente. Por un momento lo tuvo, eso está en Hechos capítulo 14. Se veía como que la restauración de esa persona coja realmente iba a tener un gran efecto, pero poco después de eso apedrearon a Pablo y lo dejaron casi muerto, o parecía que estaba muerto. Ese fue un efecto más bien mínimo. Después de Filipos, por un periodo de 2 años, no hay mención de ningún milagro llevado a cabo por Pablo. Fueron muy limitados, muy limitados. Y no hay registro de milagros que jamás sucedieron en Antioquía, en Corinto, en Tesalónica, en Derbe, en Varia. Fue un ministerio muy limitado, muy limitado. Y Pablo no se enfoca, no le da énfasis al hacer milagros, en absoluto. Él continuamente enfatiza la necesidad de fe. Y en todas sus listas, en los requisitos para un obispo, para un anciano diácono, no se dice nada nunca de milagros. A lo largo de las epístolas enteras, de todas las que él escribe, no se dice nada de personas haciendo milagros. Santiago no dice nada de esto, Juan no dice nada de eso, Judas no dice nada acerca de eso, nadie fuera del libro de Hechos dice algo acerca de eso. Y ciertamente otras escrituras que hacen referencia a esos ministerios. No hay énfasis en la Biblia en hacer milagros, porque era obvio para Pablo y para cualquier otro escritor que pertenecía a una era apostólica y cuando terminó esa era, se acabaron. Y no tuvo un lugar continuo en el ministerio de la iglesia. No necesitamos en la actualidad el don de milagros. Pablo dice, necesitamos la manifestación de una vida en el Espíritu, ¿verdad? Necesitamos vivir en la energía del Espíritu. Ahora, no estoy menospreciando los milagros. Tienen un lugar, pero no a través del don de milagros, el cual fue apostólico.
Ellos no solo tuvieron un efecto limitado, sino que tuvieron un propósito limitado. Existieron para una etapa infante de la iglesia para verificar el Evangelio. Fueron las señales, maravillas y obras poderosas simplemente para el principio. Ahora, un pensamiento más. Tuvieron una época limitada y quiero ilustrar esto. Y creo que es muy importante por tan solo un momento. Para entender cómo Dios ha usado los milagros, usted debe observar diferentes periodos en las Escrituras en los que los milagros ocurren. Hubieron 4 periodos milagrosos de milagros en la Biblia. Y sucedieron y terminaron. Y sucedieron y terminaron. Y hay grandes periodos en la historia en los que no se registran milagros. El primer periodo de milagros fue en el día de Moisés. El segundo periodo de milagros fue en la época de Elías y Eliseo. El tercer periodo de milagros fue en la vida de Cristo. Y amigos míos, entre la época de Elías y Eliseo y Cristo, simplemente no hay ningún milagro. El cuarto periodo de milagros siguió inmediatamente a la vida de Cristo después de Pentecostés en la primera iglesia. Ahora, los milagros tienen su lugar para validar o certificar la verdad de Dios en un tiempo específico y siempre son limitados por el tiempo. En primer lugar, recuerde el primer periodo de milagros, el cual fue la época de Moisés. Usted no lee acerca de milagros en la época de los patriarcas, ¿o sí? Fuera de los milagros creativos de Dios y cosas como el diluvio en términos de hombres haciendo milagros, usted no lee acerca de ellos en Génesis. Moisés inició el primer periodo de milagros, y sus milagros fueron llevados a cabo en referencia a la redención de los hijos de Israel saliendo de Egipto, ¿no es cierto? En Éxodo 7:3 dice: endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Observe de quién eran esas maravillas. No eran del hombre, sino de Dios. Y Dios dice: yo las voy a hacer en referencia a Egipto. Y fue importante porque ¿cómo es que Faraón realmente sabría que Dios estaba operando, llevando a cabo su obra en Israel, a menos de que hubiera algo para certificarlo, verdad? Y él recibió una buena dosis de certificación. Y no solo eso, ¿cómo es que los israelitas sabrían que Dios estaba operando a menos de que hubiera algunos milagros para verificarlo? Y entonces en la época de Moisés hubieron milagros. Fue el primer gran periodo de milagros. Y las señales a Moisés lo certificaron como un líder certificado por Dios, establecido por Dios. Y esta no es una regla inviolable. Hay algunos puntos durante otros periodos en medio de estos grandes periodos en los que Dios hacía algo milagroso, pero específicamente fueron a través de milagros individuales y realmente fueron bastante limitados este periodo. El siguiente periodo entonces será el periodo de Elías y Eliseo, y todos los profetas fueron los que hicieron los milagros. Y de nuevo, la razón fue porque Israel necesitaba saber quién era Dios, porque estaban involucrándose con Baal, ¿verdad? Y necesitaban oír la palabra de Dios y necesitaban ver un milagro para saber que Dios de hecho estaba hablando y funcionó. Y entonces era para certificar la autoridad de Dios. En Primero de Reyes 18:36 dice: se ha conocido este día que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Eso es lo que Elías dijo. ¿Y cómo es que Dios lo dio a conocer? Por un milagro. Entonces fue para certificar la autoridad de Dios y Elías como el representante designado por Dios, y también continuaron a través de Eliseo. Después usted tiene un periodo de años y años, pasan siglos en los que los milagros ni siquiera son parte de nada y de pronto reaparecen en la persona de Cristo, la tercera etapa de milagros. Cristo y sus apóstoles, Lucas 11:20, Cristo dijo: y yo, si con el dedo de Dios echo fuera demonios, sin duda alguna el reino de Dios ha venido a vosotros. En otras palabras, Cristo quería que los hombres supieran que Él había llegado para ofrecerles el reino, y Él trajo junto con esto algunos milagros para probar que esto de hecho era por parte de Dios. Los milagros que Cristo hizo sustanciaron su persona y certificaron el ofrecimiento del reino. Y los milagros, claro, de los apóstoles certificaron que Jesús de hecho era su Mesías. Después tiene usted el cuarto periodo de milagros, los apóstoles de la primera iglesia. Y de nuevo, eso fue para corroborarle a los incrédulos el testimonio de Dios. Ahora, en cada caso fue para un incrédulo. Israel y Egipto incrédulos. Dios necesitaba certificar con un milagro, ¿verdad? En Egipto, Faraón tampoco creyó en Dios. Los milagros fueron para verificar la existencia de Dios. El segundo periodo, bajo Elías y Eliseo, de nuevo Israel, e incredulidad y adoración de Baal, los milagros vinieron para probar la palabra de Dios al incrédulo. En la vida de Cristo, Él vino, los milagros vinieron para certificar su deidad en frente de la incredulidad de Israel. En la primera iglesia, los apóstoles y profetas hicieron milagros para verificar
al mundo que de hecho ellos estaban hablando las palabras de Dios. Siempre en cada uno de esos 4 periodos, los milagros fueron para verificar que Dios estaba involucrado, que Dios estaba hablando y que la verificación fue directamente apuntada a los incrédulos. Y claro, como un comentario al margen y claro, como un propósito secundario, obviamente, fortalecerá la fe de un creyente. Pero el propósito fue para los incrédulos. Y entonces, en cada caso de los 4 periodos de milagros, los milagros fueron llevados a cabo en un contexto de incredulidad diseñados para ser una certificación para los incrédulos. Fuera Faraón incrédulo, los egipcios incrédulos, o los judíos incrédulos, o los gentiles incrédulos. Ahora, cuando llegamos al 4º periodo en el libro de los Hechos, descubrimos que están ahí exactamente para el mismo propósito. Y en 1 Corintios 14, Pablo dice, así, de manera que las lenguas, como ilustración, son señal para el incrédulo. Obviamente, todos los demás también. Entonces, los milagros siempre han sido temporales en cualquier época, y cuando se completó el Nuevo Testamento, las Escrituras del Nuevo Testamento, se acabó su época. La certificación de cualquier ministro deja de ser milagros y se vuelve la palabra de Dios. Y si un hombre se adhiere a la palabra de Dios, entonces él es certificado, ¿no es cierto? Ahora, quisiera añadir rápidamente que Dios todavía está haciendo milagros en la actualidad, pero no para certificar su palabra. Él los está haciendo de manera independiente de cualquier don de cualquier hombre, sino más bien en respuesta a la fe y la oración y conforme a su propio diseño soberano. El segundo don milagroso es el don de sanidades o de curaciones. Si usted observa ahí en el versículo 30, habla del don de sanidades. El don de sanidades era la capacidad de sanar o de curar cuando la oportunidad se presentaba, cuando un hombre de hecho tenía el don para curar a la gente. Ahora, no era su propio poder. ¿Se acuerda usted de Pedro y Juan? Dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret que levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nunca fue su propio poder, sino que tuvieron la capacidad de llamar, de invocar el poder de Cristo en cualquier momento para curar. Este fue el don de curación y siempre ha sido realizado para verificar la palabra. Siempre fue un don de confirmación para un incrédulo. Ahora, no estoy diciendo que la curación ha cesado. Sería torpe decir eso. La curación se sigue llevando a cabo, ¿no es cierto? Dios está curando. La gente son milagros de la gracia de Dios y de la curación, de la sanidad. Usted sabe, hemos orado por gente y Dios los está sanando de enfermedades cuando han ido más allá del punto de la ayuda médica. Claro que Dios todavía sana, pero el don de sanidad cesó en la era apostólica. Dios en la actualidad sana en su voluntad soberana y en respuesta a la oración de fe, ¿no es cierto? E incidentalmente creo que hay un don que produce la sanidad. Usted sabe, no es el don de sanidad. ¿Sabe cuál es? Es el don de fe. El don de fe es lo mismo como el don de la oración y creo que es un don que resulta en sanidad, en curación, porque Dios oye y responde la oración. Y como dije antes, si el don de sanidad todavía existiera, pertenecería a personas que son maestros de la palabra, pero en lugar de esto, la gente que dice tener el don de curación no sabe distinguir la A de la B de la Biblia. Tienen la teología más confusa y mezclada. En cierta manera son los supervendedores autodesignados operando en base a su desempeño. Y cuando usted los confronte con doctrina sana, probablemente no podrían digerirla. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de tal o cual persona? Los he visto y alguien obviamente se sanó. Yo no negaré la sanidad de alguien, la curación de alguien. Quizás esa persona cree que tiene el don de sanidad y lo que realmente tiene es el don de fe. Y es Dios respondiendo a su oración, no su poder y no su don. Yo no tengo problema en explicar los casos. Lo único que quiero hacer es orientar la teología y dejar que Dios se preocupe por lo que sucede en cada caso individual. Eso no es para mí el juzgar. Lo único que quiero hacer es que mi teología sea correcta. Y como dije antes, si hay un don de sanidad, pertenecerá a los maestros bíblicos y no será para confirmar su enseñanza y su predicación, sino en lugar de esto, supuestamente le pertenece a personas que son tan ignorantes de la palabra de Dios que es una vergüenza, que están ahí por todos lados, saturados o controlados por una especie de emocionalismo que no tiene nada de profundidad. Pero el don apostólico de sanidad ha cesado. Y quiero mostrarle algo acerca de eso. Los escritores del Nuevo Testamento lo sabían. Ellos sabían que venía a su fin. Inclusive en los últimos años del ministerio de los apóstoles, este don comienza a desaparecer. Y usted sabe, inclusive en los
últimos años del ministerio de los apóstoles, la gente que estaba enferma se quedó enferma. Dios se rehusó a sanar a Pablo. Timoteo estaba enfermo. Probablemente él tenía una úlcera. ¿Sabe lo que Pablo le dijo? Vete a buscar al que tiene el don de sanidad. No, le dijo, toma un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que la medicina está operando y el don de sanidad está saliendo. Y en 2 de Timoteo 4:20 hay un hombre llamado Trófimo que se quedó enfermo en Mileto. Estar en Mileto no tenía nada que ver con estar enfermo, pero simplemente resulta que él estaba ahí y Pablo lo dejó ahí y dice que a Trófimo dejé enfermo. Entonces, Pablo tenía el don de sanidad y él había sanado previamente, pero si el don de sanidad fuera algo tan importante, ¿acaso Pablo no lo habría ejercido para ayudarle a Trófimo? ¿Les faltaba fe? No, no les faltaba fe. Alguien siempre dice, bueno, yo sé que alguien fue sanado, gracias a Dios. Conozco algunas personas que fueron sanadas también, pero no fue ningún hombre el que lo hizo. Fue el diseño de Dios. Ahora, permítame decirle esto. En primer lugar, creo que hay algunos de ustedes que dicen que todas estas supuestas curaciones se llevan a cabo y existen. En primer lugar, permítame decirle que muchas de ellas son falsas. Ahora, digo esto con mucha honestidad. Cuando yo estuve en el seminario, hice un estudio en profundidad acerca de esto y realmente entraba en profundidad y descubrí todo este sistema de tarjetas. Escuche, si solo usted tiene un brazo o si le falta un miembro en el cuerpo, usted no entra en la fila de sanidad. No pueden manejar eso. Siempre es un problema interno que es invisible al resto de la audiencia. Y piensa en el hecho de que la Clínica Mayo, hace algunos años atrás, hizo la declaración de que el 85% de todas las personas enfermas están enfermas porque creen que están enfermas. Entonces tiene usted a mucha gente con quien trabajar. 85% de las enfermedades tienen una causa psicosomática y eso no es ningún milagro, sino que más bien es agradable que alguien pueda convencerlos de que no están enfermos. En tercer lugar, permítame decirle esto. Yo creo que Satanás provee muchas de las supuestas sanidades. Y digo esto, si un hombre tiene el don de sanidad, ¿qué está haciendo ahí en una tienda de campaña? ¿Por qué no está en el hospital? Si realmente tuviera el don de sanidad, ¿por qué no simplemente sale al pasillo y sana? Bueno, las ofrendas no son buenas en el hospital. Ahora, algunas veces puede haber una verdadera cura porque Dios ha respondido a la oración. Y no estoy metiendo a todos en el mismo grupo. Me acuerdo de leer acerca de una historia de un hombre llamado Cole, que un pequeño niño se le acercó. Esto fue cuando estaba yo estudiando en Haviland, Florida, y un pequeño niño era parapléjico y tenía ciertos aparatos en sus piernas y tenía unos 10 años de edad. Y estuvieron empujando esto, diciendo que estas cosas, y la gente estaba gritando, y le dijeron a la mamá, quítale los aparatos de sus piernas. Y la madre, claro, en medio del emocionalismo, le quitó los aparatos, y el niño, de hecho, dio 3 pasos, y todo el mundo entró en una histeria. Bueno, simplemente fue un proceso de la mente sobre la materia. Él dijo, nunca le vuelva a poner esos aparatos en las piernas del niño. Y en 2 semanas entró la gangrena, y llevó al niño al hospital, y el doctor dijo, si usted hubiera llegado aquí un día después, hubiéramos tenido que cortarle ambas piernas. Bueno, más fraude salió, y el hombre eventualmente terminó en la cárcel. Cuando hay curación, amigos míos, no es porque un hombre lo hizo, es porque Dios diseñó hacerlo en su soberanía en respuesta a la oración de fe. Ahora, usted dice, ¿crees tú que todos los que están sanando ahí están haciéndolo por dinero y son unos farsantes? No, creo que quizás hay algunos que realmente creen, que realmente se han convencido que es real. Y después creo que hay otros que creen que son sanadores, pero realmente tienen el don de fe. Y las cosas realmente suceden porque tienen el poder de la oración. Pero no es el don de sanidad, de curación. Simplemente no entienden su teología. La idea de que usted puede sanar a personas ahí en una fila es ridículo. Inclusive los discípulos no pudieron hacer eso. En Mateo 17 vienen a Jesús y dicen, ¿qué está mal? No lo podemos hacer. Dios, en respuesta a la oración que cree, lleva a cabo milagros. En tercer lugar, y vamos a unir estos 2 dones, versículo 10, tercer y cuarto don, varios tipos de lenguas y la interpretación de lenguas. Ahora, quiero considerar varias preguntas. No voy a hablar de manera exhaustiva de este punto, pero creo que es algo importante, y quiero decir desde el principio al hablar acerca de las lenguas, y tengo un gran amor en mi corazón hacia aquellos en el cuerpo de Cristo. No me importa si hablan en lenguas o no hablan en lenguas. Y no estoy diciendo esto de una manera arrogante. Estoy diciendo esto para ser muy honesto. Tengo algunos queridos amigos que amo mucho y creo que conocen a Jesucristo de una manera vital y real.
Y yo creo que de hecho están operando exitosamente en un ministerio que Dios está bendiciendo, que están ellos en un error en este punto. Y amigos míos, hay muchos errores mucho más serios que este, y quizás el chisme es uno bueno debido a que está ligado al homicidio y otras cosas en algunos de los catálogos del Nuevo Testamento. Pero con mucha frecuencia pensamos que debido a que alguien está en el error de hablar en lenguas, son un hereje abierto. Y quizás no sea así. Si hay grados, hay cosas infinitamente más serias que esas. Y entonces no estoy tratando de azotar a estas personas. No estoy tratando de castigarlas. Creo que hay una posición doctrinal que debemos mantener fielmente a partir de la palabra de Dios, y es tan clara, y lo único que queremos hacer es declarar en dónde estamos. No estamos diciendo que no amamos, solo estamos diciendo que queremos ser fieles a la palabra de Dios. ¿Muy bien? Ahora, ¿cuál era el don de lenguas y cuál era su uso? Era una capacidad dada por el Espíritu Santo, escuche esto, para hablar en un idioma extranjero, para declarar las obras maravillosas de Dios como un milagro de verificación. Observe Hechos capítulo 2, versículo 1. Y cuando el día de Pentecostés ha venido en su plenitud, todos estaban unánimes en un lugar, y de pronto vino un ruido del cielo, como un viento fuerte, y llenó la casa en donde todos estaban sentados. Y aparecieron ahí lenguas como de fuego que se pusieron sobre cada uno de ellos. Y estos son los discípulos que están esperando, 120 de ellos probablemente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esa es la palabra glosa, idiomas, conforme el Espíritu les dio que hablasen. Y estaban ahí en Jerusalén, y habían ahí en Jerusalén morando judíos, hombres devotos de toda nación bajo el cielo. La razón de esto fue porque fue la fiesta de Pentecostés y todos los judíos devotos vinieron a Jerusalén. Fue un tiempo perfecto para declarar las obras maravillosas de Dios en el nacimiento de la iglesia. ¿Qué mejor momento cuando tienes a todos los extranjeros ahí? Podrías contarles la verdad y podían ellos llevarlo de regreso a su propio país. Entonces ellos hablaron en estos idiomas. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuche, no hubo tiempo para meterse en una escuela de lenguas, lingüista. Y Dios proveyó un milagro mediante el cual ellos pudieran hablar a toda persona en su propio idioma y declarar las maravillosas obras de Dios. ¿Y cuál fue la obra más maravillosa que Dios jamás hizo? Enviar a Jesucristo a morir y ser resucitado. Y estoy seguro de que ese fue el contenido de lo que ellos declararon. Y el milagro y la manera en la que ellos certificaron esta verdad, ¿no es cierto? Y ellos todos estaban, dice aquí, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, galileos dijeron, ¿ellos son lingüistas galileos? No, eran gente que era menospreciada, que estaba ahí en Galilea. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora ellos sabían lo que estaban diciendo, ¿no es cierto? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están locos. Ahora ahí está el don de lenguas, amigos míos. Lo que era una declaración de las obras maravillosas de Dios, las obras gloriosas de Dios. Escuche esto, no sustituyó la predicación porque inmediatamente después de la experiencia de lenguas vino el sermón de Pedro, ¿no es cierto? Las lenguas no necesariamente eran para predicar el Evangelio y no eran para convencer de pecado. Fueron meramente para certificar que Dios iba a hablar y las obras maravillosas de Dios fueron declaradas y después vino la predicación. Nunca reemplazó la predicación. Ahora usted dice sí, pero si las lenguas sucedieron en otros lugares de hechos, siempre fueron lo mismo, exactamente lo mismo, siempre, sin cambio alguno. Observe el capítulo 8, versículo 15. Y no necesariamente menciona de manera específica las lenguas aquí, pero yo creo que sucedió. Hechos 8:15. Aquí el Evangelio está saliendo, ¿no es cierto? Sucedió en Jerusalén, muy bien. Ahora se va a mover a Samaria. ¿Y sabe usted cómo los judíos se sentían acerca de los samaritanos? Usted recuerda lo que los judíos pensaban acerca de los samaritanos, ¿no es cierto?
Realmente no había mucho amor entre ambos grupos. Los judíos odiaban a los samaritanos y simplemente los menospreciaban porque eran una raza mezclada. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, yo creo que en ese punto ellos hablaron en lenguas. No dice eso, pero yo creo que sucedió. Y la razón por la que creo eso es debido a esto. Es obvio que aquí lo que está sucediendo es esto. La iglesia comenzó en Jerusalén y el Espíritu vino. Ahora, cuando ellos fueron a Samaria, la iglesia comenzó ahí. No solo creyeron, sino que recibieron el Espíritu Santo con los mismos milagros llevándose a cabo. Dice usted, ¿por qué? Porque habría sido muy fácil para los judíos decir, bueno, ustedes samaritanos, miren, ustedes no van a unirse con nosotros en absoluto, ¿verdad? Cristo dijo que la iglesia iba a ser una, ¿no es cierto? No iba a haber ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, uno. Él vino a derribar la pared intermedia de división, ¿no es cierto? Ahora, usted sabe que si algo le sucedió a los judíos, lo mismo más vale que le sucediera a los samaritanos. De lo contrario, los judíos nunca van a aceptar a los samaritanos en su comunión. Entonces, la razón por la que lo mismo tuvo que sucederle a los samaritanos era para que los judíos supieran que de hecho eran iguales, que eran uno. ¿Ve la importancia entonces? Y si eso no es todo, vaya al capítulo 10. Avanzando más allá de Samaria, usted entra al mundo gentil y se encuentra con Cornelio. En el capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ahora, ¿quién es la circuncisión? Judíos están atónitos. ¿Sabe por qué estaban atónitos? Le dice usted ahí, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Lo ve? Les asombró que los gentiles tuvieran la misma experiencia que ellos tuvieron. Ahora, ¿ve usted lo importante que fue para ellos que tuvieran eso, para que los judíos supieran que Cristo estaba comenzando un organismo en el que toda persona era igual? Fuera uno judío, samaritano, gentil, todos eran uno en Cristo, y entonces el mismo milagro sucedió en cada punto. Y después usted va al capítulo 19, y usted conoce al pequeño grupo que quedó ahí del Antiguo Testamento. Aquí hay algunos santos del Antiguo Testamento que no saben que el Nuevo Testamento ha llegado y fueron salvados bajo la economía antigua y descendieron, se arrepintieron, fueron bautizados por Juan el Bautista, regresaron a su casa y ni siquiera sabían que Jesús había llegado. Y Pablo aquí está en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y estos realmente, usted sabe, eran personas piadosas, pero eran santos del Antiguo Testamento. No sabían nada de lo que estaba pasando. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es todo esto? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Usted sabe, nosotros fuimos ahí y ellos se habrían ido a la gloria si hubieran muerto. Eran santos del Antiguo Testamento todavía. Aquí hay un pequeño periodo de transición aquí. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, este es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos dijeron, oh, Cristo vino, muy bien. Usted sabe, y ellos entonces creyeron, fueron bautizados, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. ¿Lo ve? ¿Por qué hablaron también en lenguas? Porque necesitaba que ocurriera el mismo milagro que ocurrió con los judíos, para que todos ellos entendieran que eran uno. No habría niveles de desigualdad. ¿Ve usted lo importante que es esto? Realmente crítico. Y esa es la razón por la que esto ocurre esas 4 veces en Hechos, para que todos vean que están en el mismo nivel. Siempre fue lo mismo. Ahora, rápidamente mantenga esto en mente. En el Nuevo Testamento, en la era apostólica, y aquí hay un punto clave, cada vez que las lenguas ocurrieron de manera legítima, siempre fue un idioma conocido. Oh, esto es tan importante. Amigos míos, nunca fue balbuceo, nunca. Siempre fue un idioma extranjero conocido, aunque el orador no lo conocía.
Dice usted, ¿cómo sabes esto? Bueno, porque en Hechos capítulo 2 dice que todos esos fueron idiomas, ¿no es cierto? Porque la palabra glosa significa idioma. Porque en Hechos 10, lo acabamos de leer, dice que estaban glorificando a Dios. ¿Cómo supieron que estaban glorificando a Dios a menos de que estuvieran hablando en un idioma que ellos entendieron? Siempre fue un idioma conocido. Hechos 11 y 2 versículos. Permítame leérselos. Versículos 15 y 17. Los voy a leer al revés, comenzando en el versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pedro aquí está reportando su experiencia gentil con Cornelio y dice, ¿saben una cosa? ¿Saben que esos gentiles recibieron el mismo don que recibimos? Y ahora, si eran idiomas conocidos en Hechos 2, cuando los judíos lo recibieron y los gentiles recibieron lo mismo, ¿qué fue entonces lo que recibieron? Idiomas conocidos, mismo don. Y Hechos 19:5, es lo mismo con los discípulos de Juan. Dice las mismas palabras de nuevo. Permítame darle otra razón. Si usted está en 1 Corintios 2, se notará que en el versículo 10 dice diversos géneros de lenguas. ¿Ve eso ahí? Diversos géneros. La palabra géneros es la palabra ginás, de la cual obtenemos nuestra palabra genio o género. Ginás aquí es ginaglocan, una forma diferente, pero es la misma palabra, ginás. ¿Sabe lo que ginás significa? Significa una nación o raza o tipo. ¿Sabe usted lo que significa cuando dice géneros de lenguas? Significa idiomas específicos nacionales, razas de lenguas. Ginás tiene que significar tipo. No significa un tipo de balbuceo, porque un balbuceo no es cierto tipo, simplemente es un balbuceo. Usted no podrá decir diferentes tipos de balbuceo. Balbuceo es balbuceo, no hay tipos de balbuceo. Ginagloca significa naciones específicas de lenguas, de idiomas. Y le voy a decir algo más acerca de ese versículo. Notará que el don compañero, la interpretación de lenguas, la palabra interpretación es la palabra arminai. ¿Sabe lo que significa en el griego literalmente? Traducción. Eso es exactamente lo que significa, y usted no puede traducir el balbuceo. Si alguien tuviera el don de hablar en idiomas verdaderos, alguien más tendría que tener el don de traducirlos. Usted no puede traducir el balbuceo. Notará usted también en todas las ocasiones en las que 1 Corintios 14 tiene la palabra desconocida, siempre en algunas versiones está en itálicas, en letras inclinadas. Alguien puso ahí esas palabras pensando que eso ayudaría, y no ayudaron. Notará también en 1 Corintios 14:7 que Pablo dice que cualquier tipo de lenguas tendría que tener estructura gramatical. Y aún cosas sin vida dan un sonido, sea la flauta, el arpa, a menos de que tuvieran distinción en sonidos. ¿Cómo entonces será sabido que es una flauta o un arpa? Usted sabe, lo que los corintios estaban haciendo era hablar en balbuceo. Estaban ejerciendo una falsificación carnal de balbuceo. Y Pablo dice, aun cuando un hombre toca una flauta, toca notas distintivas. Y un idioma tiene una estructura gramatical y todo lo que estaban haciendo era repetir balbuceo. Versículo 11, Pablo dice, por tanto, si no conozco el significado de la voz, es solo una repetición de sonidos, y le seré al que habla como un bárbaro, y el que habla me será un bárbaro también. Puestos de pie, hablando balbuceo. Y ahí en el versículo 21 dice del capítulo 14, en la ley está escrita, y aquí hay una cita directa de Isaías 28, con lenguas de otros hombres y otros labios hablaré a este pueblo. Sin embargo, no me oirán, dice el Señor. Y en el Antiguo Testamento Isaías dijo eso en referencia al idioma sirio. Era un idioma conocido. Amigos míos, entonces no hay duda al respecto. Cada vez en corrientes enteras de idiomas de lenguas legítimas siempre fue un idioma conocido. Y eso en sí mismo eliminaría 99.99, 100% del movimiento moderno, porque no es un idioma conocido. De acuerdo con los lingüistas, y estaba leyendo esto recientemente en un artículo, el movimiento moderno está compuesto de sonidos desconocidos sin ningún vocabulario, gramática distintiva y características extranjeras simuladas. Ahora, claro, usted debe mantener en mente también que en Corinto era abusado como todo lo demás. Lo triste es que la gente toma a corintios como su patrón para lenguas, y los corintios eran las personas que estaban en la peor condición en la existencia del cristianismo. Habían pervertido todo lo que podía pervertirse, lo pervirtieron. Dice usted, bueno, ¿qué problemas tuvieron? Gromacki en su libro dijo que aquí están algunos de los problemas
en Corinto que aprendemos a partir del libro. División, carnalidad, conceptos equivocados del ministerio del Evangelio, perversión sexual, demandas entre cristianos, abusos morales de los cuerpos de los creyentes, ignorancia de las relaciones matrimoniales y el propósito de la virginidad, violaciones de la libertad cristiana, insubordinación de las mujeres, abusos de la mesa del Señor, ignorancia de los dones espirituales y una negación de la resurrección del cuerpo. Ahora ese es un desastre. Y después, cuando usted los toma como su ejemplo para las lenguas, realmente está en problemas porque ellos las abusaron, así como abusaron todo lo demás. El problema no era que no tenían dones espirituales. Pablo dice en 1 Corintios 1:7, creo que es, ustedes no carecen de ningún don, no les falta ningún don. El problema es que los abusaron. Y creo que probablemente era un pequeño problema, porque en esa parte del mundo prevalecían las expresiones estáticas entre los sacerdotes y sacerdotisas de los oráculos griegos que estaban en un estado de éxtasis. Y debido a que también hablaban en lenguas, y era la religión pagana de la que los corintios habían sido salvados, ellos arrastraron algo de esta expresión estática y la metieron a su experiencia cristiana y la falsificaron, y entonces realmente falsificaron las lenguas de Hechos y decían que eran lenguas. Y Pablo pasa el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 tratando de corregir los abusos corintios de lenguas. Y no es interesante que inclusive cuando el don existía fue abusado, y en la actualidad cuando no existe todavía es abusado. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo de esto? Bueno, en primer lugar, en el capítulo 14, versículos 1 al 12, él dice que es inferior. En el capítulo 14, versículo 20, dice que nunca debe ocurrir. No es el versículo 20. Bueno, olvido exactamente cuál es el versículo. Bueno, 2 veces está en el capítulo. Él dice que nunca debe suceder, nunca debe llevarse a cabo sin un intérprete. Más adelante en el capítulo, él habla acerca del hecho que siempre debe estar subordinado a la predicación, que la predicación es siempre lo más importante. Versículo 22, las lenguas son por señal, no a los que creen. No hay punto para la edificación del cuerpo, sino para los que no creen. Pero la predicación no sirve para los que no creen, sino para los que creen. Y ahí está la prioridad de la predicación. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, dice usted, estas personas están locas, pero si todos predican y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. La prioridad de la predicación. Y después él pasa a decir que debe ser hecho de manera decente y en orden, pero ellos habían echado a perder todo esto. Claro, tenía que ser hecho por la dirección del Espíritu Santo y siempre fue un idioma conocido y siempre fue para comunicarle a un incrédulo las obras maravillosas de Dios. Pero habían pervertido todo. Hicieron un abuso carnal de la experiencia de los creyentes. Después nunca debía ser hecho por más de 2 o 3, versículo 27, y siempre en orden, y nunca debía haber sido hecho sin un intérprete, el mismo versículo. Y versículos 34 y 35, las mujeres nunca debían hacerlo. Y como dije, eso lo eliminaría. Y en el capítulo 13, versículos 1 al 3, en el capítulo 13, versículos 1 al 3, siempre debía ser hecho en amor, y amigos míos, ese no es el caso. Tantas veces la gente que ha tenido este don no ve a otros en amor, los ven siempre con un espíritu crítico. Y con tanta frecuencia, cuando esto entra en una iglesia, en lugar de crear una atmósfera de amor, crea una atmósfera de fricción y división que fractura la iglesia. Y les voy a decir algo muy simple. Cualquier don legítimo del Espíritu que es operado en la energía del Espíritu trae unidad. Y este no lo trae. Trae discordia. Entonces, como usted puede ver, inclusive en épocas apostólicas, cuando el don existía y era falsificado para la gloria de la carne, y todavía es una falsificación. Dice usted, bueno, ¿estás diciendo que Dios no puede ya hacer un milagro? No quiero decir eso. Si Dios diseñara en algún campo, en algún lugar, dar a un hombre la capacidad en un punto dado de hablar un idioma que no sabía para comunicar las obras maravillosas de Dios, Dios todavía podría hacer eso. Y yo nunca lo limitaría al decir que no puede. Pero amigos, si Dios todavía tuviera ese don de confirmación, no necesitaríamos tener todos estos problemas con traducir el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted eso? Todo lo que necesitaríamos hacer sería enviar a las personas con el don de lenguas al campo misionero y Wycliffe no tendría nada que hacer. Porque alguien podría ir ahí y simplemente aprendería cómo decir el Evangelio en su idioma, decirlo y hacer algunos milagros y eso lo confirmaría. Pero necesitamos la palabra como el estándar porque esos dones han cesado.
¿Por qué cree usted que hay personas que pasan 10 años de su vida aprendiendo a cómo traducir un idioma y otros 10 años traduciendo? Si fuera verdad que lo único que necesitamos hacer es confirmar la palabra con uno de estos dones de confirmación milagrosos, la gente estaría desperdiciando el tiempo. Ahora dice usted, bueno, ¿cómo sabes que ha cesado? Simplemente he estado tratando de responder eso. No sé, cesó con los apóstoles, ya acabó. Nuestra teología dice que cesó. Observe el 13, 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, algunas personas creen que tiene que meter todo lo que está en el versículo 8 en la misma bolsa. En otras palabras, la profecía, lenguas y conocimiento, todo tiene que cesar al mismo tiempo. Pero eso no dice eso. No dice eso en absoluto. Dice en cada caso individual, cuando aquello que es completo venga, aquello que es en parte cesará. Y cuando la palabra de Dios vino, ya no se necesitó confirmar la palabra por las lenguas, y entonces las lenguas cesaron. Algún día, cuando estemos con Jesucristo y sabemos que somos conocidos, el conocimiento como tal pasará. Y entonces no tiene que meter cada uno de esos en la misma bolsa. Son distintas en sí mismas. Pablo añade el pensamiento en el versículo 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, cuando lo final, maduro, venga, no hay necesidad para la estructura infantil y las lenguas y todos estos dones que fueron para la etapa infantil de la iglesia. Pero cuando la iglesia se volvió adulta y tuvo como estándar la palabra de Dios, todas las herramientas de su etapa infantil cesaron o dejaron de ser necesarias. Fueron dadas a la iglesia en su infancia. Y esa es la razón por la que digo que quizás en algún campo extranjero, en donde hay una iglesia en estado infante, Dios puede permitir que los milagros se lleven a cabo, milagros que no veríamos en la iglesia como la conocemos. Pentecost, en su libro, dice que cualquier iglesia en la actualidad que dice que es necesario tener lenguas está confesando infancia espiritual e ignorancia de las Escrituras. Fin de la cita. Y Corinto no era diferente de eso. 1 Corintios capítulo 3, y yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como infantes en Cristo. Y aquí estaban los bebés ejerciendo este don falsificado. ¿Y sabe usted que en ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento encontramos referencia a estos dones? No solo nuestra teología entonces nos dice que han cesado, sino también la historia. Si las lenguas no cesaron en la época apostólica, ahora escuche esto, si las lenguas no cesaron en la época apostólica, todavía se llevarían a cabo siglo tras siglo, ¿no es cierto? ¿Está listo para eso? Piensa en eso. Si las lenguas son una parte permanente de la iglesia, entonces no cesaron en la era apostólica, y entonces las encontraríamos históricamente en el siguiente siglo, ¿no es cierto? Nada más que no lo encontramos. No hay absolutamente un caso genuino de lengua registrado en la era entera postapostólica. Del año 100 al 600, ese periodo de años, en todos los escritos de todos los padres de la iglesia, no hay un solo caso genuino de lenguas que se reporta y cubren toda doctrina básica de la iglesia, una y otra y otra y otra vez, y no estuvo ahí. El testimonio de hombres como Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo, inclusive Agustín, ni siquiera mencionan esto como existiendo. E incidentalmente, en los 3 siglos que siguieron a la era apostólica, solo hay 2 referencias a lenguas. Eso es todo. Una ocasión cuando un hombre llamado Montano habló en lenguas. Y la otra ocasión fue Tertuliano, y Tertuliano fue discípulo de Montano. Y en caso de que usted quiera saber qué tipo de hombre fue Montano, él era considerado por la iglesia como un hereje poseído por demonios, y él decía ser el único vocero a través del cual el Espíritu Santo hablaba. Esas son las únicas 2 ocasiones de lenguas en 600 años en la iglesia, en todos sus escritos. Ahora, si fue un don permanente, ¿qué hizo el Señor? ¿Dejó a la iglesia cojeando por 600 años en una etapa de crecimiento crítico? No creo. Durante la época oscura, durante los siguientes años, en las épocas de oscuridad espiritual, las lenguas volvieron a ser un poco revividas y fueron revividas en la Iglesia Católica. Y después siguieron y encontramos un grupo llamado los Shakers, los sacudidores. Y los Shakers era una secta comunista. Eran célibes. Es interesante que eran célibes porque su madre, su líder, era la madre Ann Lee. Y ella dijo que la segunda venida fue cumplida en ella. Bueno, debido a que eran célibes, murieron bastante rápido.
El 7º artículo de fe en el mormonismo declara que los mormones hablan en lenguas. Entonces, en la era postapostólica, durante 600 años, el hablar en lenguas cesó. En la Edad Media y en el periodo de la Reforma, de alrededor del 590 al 1650, los católicos romanos dijeron que hubieron ciertas ocasiones en las que hubieron lenguas, todas conectadas con la oscuridad de esa época oscura, sin tener relación alguna con una experiencia vital con Cristo. En el periodo posreforma de 1650 a 1900, una corriente de lenguas se llevó a cabo en todo tipo de sectas raras, extrañas, ninguna de ellas ortodoxas. Los Shakers, los sacudidores de la Madre Ann Lee, los Jansonitas, los Irwinitas, los mormones, etcétera, etcétera. Y el movimiento moderno de lenguas, como lo conocemos, nació en 1914. Durante 1800 años no hubieron lenguas. Ahora, ¿qué pasó? La Biblia dice que cesaron. La historia dice que cesaron. El establecimiento en 1914 de un movimiento en torno a las lenguas comenzó con lo que conocemos en la actualidad como el pentecostalismo. El nuevo pentecostalismo, el neopentecostalismo, el cual estamos viendo en todas estas denominaciones, realmente, ciertamente, está desvaneciéndose un poco en la actualidad, pero realmente emergió, estaba en su flor, nació en Van Nuys, California, el 3 de abril de 1960, en la Iglesia Episcopal de San Marcos. Eso comenzó lo que es conocido como la glosolalia moderna, el movimiento moderno de lenguas. Ahora, amigos, si esta es una continuación del verdadero don, ¿qué pasó durante 1800 años? La ausencia casi total de lenguas en la iglesia durante 1800 años difícilmente es compatible con la declaración de que Dios quiso que el don fuera permanente, y no fue así. Dice usted, bueno, ¿cuál es el don que en la actualidad se está llevando a cabo? Bueno, yo creo que la gente con mucha frecuencia es sincera, con mucha frecuencia no lo es. Creo que algunos de ellos realmente creen que es algo maravilloso. Creo que algunos de ellos creen que simplemente están presentando un show, están simplemente actuando. Yo no creo que usted puede meterlos a todos en el mismo grupo, pero creo que hay explicaciones para ello de manera psicológica, como fraude y también satánicas. Y cuando usted comienza a examinarlo, junto con las técnicas, es casi simplemente, bueno, permítame leerle lo que uno dice. Christensen, al escribir, y él es un promotor de el movimiento moderno de lenguas, dice esto: así es como usted debe hablar en lenguas. Incidentalmente hay un pequeño libro, un folleto, que habla de los 10 pasos para hablar en lenguas. Y dice lo siguiente, y cito: simplemente usted entra al silencio y determina no hablar una sílaba de cualquier idioma que usted ha aprendido. Fin de la cita. Si esa no es una buena manera de permitir que algún demonio controle su cerebro, no sé lo que es. Y de regreso a la cita, sus pensamientos están enfocados en Cristo y después simplemente usted levanta o eleva su voz y habla confiando en que el Señor tome el sonido que usted le da y lo conforme en un idioma como balbuceo. Fin de la cita. De hecho, Bristin en su artículo dice, es bueno para comenzar si repite va, una y otra vez rápidamente. El balbuceo es una palabra que ocurre varias veces en este tipo de patrón. Y eso es algo interesante. Eso es muy interesante. Porque me gusta lo que Pablo dice en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre no dije va. Capítulo 14, versículo 15. ¿Qué es? Dice aquí Pablo en el 14:15. ¿Qué pues? Aquí hay un versículo importante. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Usted no le habla a Dios en su cerebro. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Evidentemente los corintios tenían el mismo tipo de patrón. Esto es algo necio, eso es necedad. ¿Cuál será la razón por la que un hombre hablaría como bebé, a no ser de que fuera para experimentar algún tipo de estimulación carnal? Dice usted, bueno, ¿por qué la gente hace esto? Bueno, creo que hay muchas razones. Número 1, es un alejamiento de la interpretación bíblica sistemática. Simplemente es todo lo que conocen, y alguien los convence de que esto es lo que deben hacer. Lo segundo, creo que la gente tiene hambre de lo sobrenatural. Hay gente que existe en situaciones en las que no se alimenta de la palabra de Dios, como puede ver, y son cristianos y tienen hambre de lo sobrenatural. Y si pueden encontrar alguna experiencia, se van a aferrar a ella porque su situación entera está estructurada en torno al emocionalismo. Y creo que eso lleva a la tercera razón. La gente quiere un sentimiento físico. Quieren una experiencia emocional y ese es el resultado de una falta de fe. ¿Sabe usted eso? Cuando usted está buscando un sentimiento o una emoción, ¿sabe lo que es eso? Eso no es fe. Eso es duda buscando algo para convencerse a sí mismo.
Y creo que la cuarta, otra buena razón, la cuarta que tengo, por la que la gente lo hace, es porque creen que es un camino rápido a la espiritualidad. Simplemente hazlo y eres espiritual. Y usted sabe lo que sucede, le da a la gente un sentido falso de seguridad y simplemente se sienta, y el resto está en su experiencia de lenguas y no avanzan más. Como usted puede ver, el movimiento moderno no está basado en la doctrina bíblica. La experiencia siempre es su defensa, ¿no es cierto? Bueno, me pasó, debe ser real. No. Eso no es corroboración alguna. La carne y Satanás puede también hacer una falsificación de una experiencia, ¿no es cierto? Y quiero añadir esto. Las lenguas no son únicas del cristianismo. Dice usted, bueno, si lo haces debe ser real. No, eso no es verdad. 1100 años antes de Jesús la gente hablaba en lenguas, ¿sabía eso? En el reporte de Winterman de Biblias en la costa de Calfanesia, hubieron ocasiones en las que hubo gente que habló en lenguas. En 429 al 347 a.C., en los diálogos de Platón, usted tiene lenguas. Del 70 al 19 a.C., Virgilio, en el Ania, describe a sacerdotisas en la isla de Delo hablando en lenguas. El Pitano de Delfo, como lo registra Crisóstomo, habló en expresiones estáticas. Las sectas antiguas romanas, Osiro, Mitra y Luciano, Dianesio, Orfo, Delfo, Frigia, Pasedios, Cibeles, todos esos tuvieron registros de lenguas. Y en el día actual lo tenemos por todos lados. Mahoma habla en lenguas, ¿sabía eso? Los dervishas de Persia, bajo el nombre de Alá, entran en trances violentos y empiezan a temblar y hablan con expresiones estáticas. Los esquimos de Groenlandia se involucran en lenguas. Hay servicios religiosos que son guiados por un sacerdote, un hombre que está a cargo de medicinas llamado un Angokuk, y el servicio involucra desnudez y todo tipo de relaciones inmorales grotescas. Freuchen, en su libro titulado Aventura Ártica, se encontró con esto y él escribió esto. Esta fue una aventura bastante interesante. Él se encontró con esto y esto es lo que escribió. Estoy tomando un párrafo del libro y cito. De pronto uno de los hombres, Kresok, no pudo controlarse en el ritmo regular del servicio. Él empezó a saltar sobre sus pies, haciendo ruidos como de un pájaro y también aullando como lobo. En un estado de éxtasis, él y la niña Evalu comenzaron a gritar en un idioma que no podía entender. Si hay algo así como hablar en lenguas, yo lo oí entonces. Fin de la cita. Y Freuchen no profesa ser un creyente. Y quisiera añadir a esto que los monjes tibetanos en sus danzas rituales con frecuencia hablan en inglés. Un alumno de posgrado de Wheaton escribió una carta al presidente de Wheaton y le informó que él había oído a Shakespeare y otras citas habladas por monjes tibetanos que eran alemanes y franceses. Esta es una falsificación satánica. ¿No sabe usted que los demonios pueden hablar cualquier idioma que quisieran hablar? ¿Sabe usted que un demonio puede hablar a través de un hombre? ¿Sabía eso? ¿Se acuerda del maníaco de Gadara? Jesús le habló a él y los demonios respondían. ¿Qué idioma cree usted que esos demonios estaban hablando? Estaban hablando el idioma que el hombre habló. Pueden hablar cualquier idioma que quieran. Escuchen, amigos, el movimiento moderno viola toda la teología. Confunde la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y usted no puede basar un verdadero movimiento en una doctrina falsa. Dicen que la venida de lenguas es el bautismo del Espíritu y no es así. 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados por un Espíritu en un cuerpo. Eso es lo que sucede en la salvación. Eso no es algo continuo. No hay escritura alguna para defender eso. Y dicen ellos, bueno, no tienes al Espíritu Santo hasta que hables en lenguas. Bueno, en Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Teológicamente es absurdo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo creyente tiene el Espíritu. Entonces, esto representa de manera equivocada la doctrina entera del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y lo segundo que hace, ¿sabe lo que hace? Subordina a Cristo al Espíritu Santo. Y eso es algo terrible, porque ¿cuál es el ministerio del Espíritu? ¿Exaltar a quién? A Cristo, pero esto lo invierte. Si usted solo es un cristiano y únicamente ha sido salvado, usted es un ciudadano de segunda clase. Usted no llega a la primera clase hasta que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y eso subordina a Cristo al Espíritu Santo, amigos míos. Y eso no está bien. Y después creo que hace otra cosa. Crea dos niveles de cristianos. Los que son los más espirituales, los del nivel más alto y los que no han llegado ahí. Y no hay diferencia. Todos estamos en el Espíritu, ¿no es cierto? Y eso crea una unidad falsa.
Usted sabe, yo creo que una de las cosas más grandes que está llevando al movimiento ecuménico es la Iglesia Mundial de Apocalipsis 17, y a lo que me refiero con esto es esto. Nunca vamos a unirnos en teología. Simplemente observe esto. Estamos uniéndonos en base a la experiencia. Y este movimiento entero está cruzando las líneas denominacionales a más de 100 kilómetros por hora. Y la gente se está uniendo bajo esta bandera cuando no se podían nunca haber unido bajo la bandera de teología bíblica. Y esa no es unidad verdadera en absoluto. Entonces, el pentecostalismo, como lo conocemos, abusa de la teología. Y dice que la iglesia durante 1900 años no tuvo poder alguno porque nadie tuvo el bautismo. ¿Puede imaginarse la iglesia durante 1900 años en la que nadie tuvo al Espíritu Santo? Eso no es verdad, amigos. Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 1, ustedes tienen todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. No nos falta nada. Con estos dones temporales de señales, Dios proveyó la confirmación de su palabra y la nutrición de la iglesia infante. En la actualidad, en lugar de buscar estas cosas, agradezcámosle a Dios porque ya no los necesitamos, sino que todos tenemos el recurso del estándar, de la norma de la palabra de Dios. Dios certifica su mensaje en la actualidad mediante su palabra. Y la palabra certificada es nuestra base y buscamos ministrar los dones de gracia permanentes que edifican el uno al otro para que el cuerpo pueda llegar a su estatura completa. Mientras que oro que cada uno de nosotros busque conocer nuestros dones y seamos llenos del Espíritu de Dios y ministremos unos a otros. Padre, te damos gracias. Realmente hemos cubierto mucho. Señor, pensamos que era necesario. Simplemente estamos emocionados porque creemos que hemos aprendido algunas cosas en esta noche. Yo he aprendido, Señor, tu Espíritu me ha dado cosas que decir que ni siquiera sabía que yo podía decir. Simplemente no estaban ahí en mi mente. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Mientras que sus cabezas están inclinadas, cerraremos rápidamente, pero quiero darle la oportunidad de responder si Dios le ha hablado a su corazón. Como dije, todo lo que dije en esta noche lo dije en amor, no burlándome, no riéndome de nadie. Usted me conoce, y usted me conoce bastante como para saber que tengo un hambre porque la gente entienda la palabra de Dios y la interprete correctamente. Y mi corazón anhela servir a estas personas que no entienden. Que Dios las bendiga. Mi corazón se rompe porque estas personas no están disfrutando de la madurez y la están sustituyendo con una falsificación. Necesitamos orar por ellos y amarlos y mostrarles el estudio de la palabra de Dios y que eso es madurez verdadera. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.